Comenzaré esta segunda reflexión con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos lleva, y les voy a leer de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7. Dice: tribulaciones y esperanzas del ministerio. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura sobre toda medida un pesado caudal de gloria eterna. ¿A cuántos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles? ¿A cuántos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles? Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles esta reflexión sobre las cosas que son eternas. Precisamente en esta aclaración que nos hace San Pablo sobre cómo debemos estar completamente conscientes de que todo lo que estamos viendo es pasajero, y sabemos lo atados que estamos a lo que conocemos. La gran mayoría de los agonizantes tienen mucho miedo de dejar lo que conocen, y por eso tienen miedo de entrar a lo desconocido. Y esto es precisamente lo que la palabra de Dios nos insiste a tiempo y destiempo, de que tenemos que aprender a desatarnos, a separarnos de este mundo temporal desde ahora. Desde ahora tenemos que aprender a estar desprendidos, a no prendernos de Él, para que nuestra esperanza sea más y más el Espíritu de Dios, que esa sea nuestra ancla. Ahí estamos prendidos en Dios, porque el que se prende de Dios no naufraga, y en el momento de la muerte se eleva en vez de hundirse. Hay muchas almas que en el momento de la muerte entran en la oscuridad y desesperación más grande, porque acaban de dejar lo único que conocían, a lo único que amaban, lo único que querían, a lo único que estaban atados. Y entonces esa muerte es una muerte terrible, porque es perderlo todo, y eso es morir sin esperanza, morir con miedo. Y no puede haber una muerte más horrible que esa. Por eso nosotros debemos caminar con esta frente alta, siempre mirando al Señor Jesús, mirando hacia nuestro destino, hacia la luz. En una oportunidad el Señor me mostró una visión de la vida, y era muy linda y extremadamente radical. Yo estaba caminando
sobre una cuerda floja. Y lo que había abajo de la cuerda floja era un abismo inmenso que era el mundo. Y al final de la cuerda estaba Jesús parado allá como el Jesús de la misericordia. Y yo iba por esa cuerda floja que era mi vida y tenía como balance una vara que era la fe. Y entonces me mostraba cómo tenía que caminar sobre esa cuerda, cuidándome de no caer en el mundo, cuidándome de mantener los ojos puestos en Él para que tuviera la suficiente fortaleza en mi fe y esa vara se mantuviera dándome la fuerza de caminar con pasos seguros. Y es importante tener esa claridad de que el mundo futuro es nuestra realidad permanente, no este. Y esto lo debemos tener como tatuado en el corazón, para que no se nos olvide. El mundo que viene después de la muerte es el mundo real. Este es un mundo pasajero, es un paso hacia la eternidad. Es un don, porque gracias a Dios que nos dio la vida y aquí comenzó la vida. Pero no podemos olvidarnos de todo lo que nos han enseñado, de que aquí comenzó la vida, pero la vida se transforma al final de este paso, que es este paso por el mundo material, por nuestra mortalidad que tiene consecuencias del principio, que ya sabemos que es la caída del hombre en el pecado original. Y todo eso se nos ha sido revelado, pero al mismo tiempo que se nos ha sido revelado el Adán terrenal que cayó, también se nos ha sido revelado el Adán que baja del cielo, que nos trajo la vida y nos redimió. Entonces, ¿a dónde nos fijamos nosotros? Siempre, como dice el apóstol, nuestros ojos están puestos adelante. Nuestros ojos no están puestos hacia atrás, hacia Adán y Eva. Están puestos hacia el Adán que bajó del cielo, hacia adelante. No miramos para atrás. Por eso, miren ustedes el ejemplo de la esposa de Lot, que se convierte en sal, porque ella mira para atrás. Y también el Señor cuando habla con aquellos que lo quieren seguir. Él dice, dejen todo, no pueden mirar para atrás, tienen que seguirme y mirar para adelante. Y se insiste en eso. Por eso, cuando nosotros somos perdonados por el Señor, a pesar de haber vivido pecados muy graves y a veces años y años de pecado, como en mi caso que viví 33 años alejado de Dios en pecado mortal. Sin embargo, en el momento de la reconciliación, cuando la iglesia nos recibe y nos absuelve por medio del sacerdote, nosotros quedamos en paz con Dios y nuestro corazón debe recibir esa paz. Ahora, hay una diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. No podemos tener culpa, porque tener culpa es no confiar en la misericordia de Dios. Yo no puedo sentirme culpable cuando he sido perdonado, pero sí debo mantener el arrepentimiento para poder llevar a cabo la enmienda, que es la reparación de los pecados que me fueron perdonados. Y esto es importante porque queremos también evitar el purgatorio, queremos caminar en una vida de reparación, que a medida que vivamos después de la absolución de la iglesia, estemos viviendo constantemente en vigilancia para no caer. Y si caemos, corremos a reconciliarnos, porque es un caminar de batalla espiritual. Lo importante es asegurarnos que no vayamos a caer voluntariamente, sino que caigamos en una batalla. Las tentaciones vienen y hay que pelearlas. Algunas veces nos tumban, pero más vale que nos tumben en medio de una batalla. Eso es lo que tiene que ver con el caminar del cristiano, que camina firme con Dios, pero que su vulnerabilidad, su fragilidad, su debilidad a veces lo derrota. Por eso San Pablo nos da un ejemplo grande con esa aguijón que tiene en la carne, que le pide 3 veces al Señor que se lo quite y no se lo quita. Y el Señor responde, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, Él se glorifica en nuestra debilidad, pero si nosotros detestamos esa debilidad y se la estamos entregando a Él sinceramente,
avergonzados de ella y queriendo superarla. Entonces el Señor sabe eso, de que queremos superar esa debilidad, y muchas veces Él no permite que la superemos para purificarnos con esa debilidad. Mira, hay santos que se han purificado con sus defectos, como San Francisco de Sales, es conocido como el santo de la paciencia, y él es santo más impaciente que había. ¿Cómo sería que encontraron los rasguños de sus uñas debajo de su escritorio? De la furia que le daba a veces. Él tenía por dentro él una impaciencia increíble, pero esa impaciencia el Señor no se la sanó, pero lo santificó con ella, ¿no? Y así hay muchos santos que se han santificado con sus defectos, con sus problemas. Y es que de eso se trata, ¿no? Uno tiene que sacrificar lo que tanto le angustia. Hay que entregárselo al Señor, pero uno tiene que asegurarse que no tiene ningún afecto por ninguno de esos defectos. Porque la lucha contra el vicio que hay en nosotros, las malas tendencias, es una batalla espiritual, porque en eso están envueltos los demonios. Los demonios no quieren que uno se santifique. ¿Y cómo hacen para tratar de lograr eso? Pues tratan de respirar por dentro de nuestras heridas, por dentro de nuestras debilidades, por ahí respiran para hacerlas más grandes. Ustedes se dan cuenta que hoy la psicología moderna lleva a la gente en unos procesos a través de curarle sus heridas y sus memorias y todo, y las terapias son interminables. Y cuando hablamos del Evangelio y el Espíritu Santo, encontramos una realidad diferente. La realidad es que yo no me anido en mis heridas. Yo no voy a exiliarme en mis memorias. Yo voy a vivir en lo que estábamos hablando antes, con la esperanza de mirar hacia adelante y no estar sembrado en lo que pasó, en lo que me hicieron, en lo que me duele, sino que estoy amparado en la gracia que ha sido dada para que yo me salve y que ya viene y que está al frente mío y que es mi futuro, que es mi esperanza, es para donde yo voy. Eso debe ser, y no mis heridas, porque en una oportunidad tuve el conocimiento de un testimonio poderosísimo de una mujer alemana que durante el Holocausto ella trató de escaparse de Alemania por Holanda, pero cayó en manos de los nazis y la pusieron al lado de una cabina de esas de soldados y la violaron como 3 días, no sé cuántos soldados nazis. La violaron. Al final la dieron por casi muerta y la tiraron ya al otro lado, para donde iba. Realmente logró pasar después de una violación de 3 días. Y cayó allá y sobrevivió. Y bueno, esta mujer, el testimonio que yo oí de ella ya tenía 90 años. Pero esta mujer habla de cómo ella logró que el Espíritu Santo le devolviera su virginidad espiritual, habla ella, ¿no? La sanación total, hasta el punto de que ella ya no estaba reflejada en sus heridas de todo lo que le pasó con esos soldados, ella no estaba en el trauma de todo lo que vivió, no, ella siguió hacia adelante y siguió en una vida que tenía una sanación increíblemente perfecta que el Espíritu Santo le había dado, porque su fe y su amor a Dios y su perdón a todos esos soldados y a toda esa gente le había dado la salud y había recuperado su salud interior y no tenía una sola huella ni herida de todo lo que le había pasado. Y yo entendía que eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede ir a refugiarse en las heridas, ir a refugiarse en los traumas de la infancia, en esto, en lo otro, en lo que me hicieron, en lo que viví, en nada de eso. Yo cuando salí de un secuestro de 6 meses, de torturas, de todo lo que puedan imaginarse, me robaron casi todo el trabajo mío de más de 30 años y salí de ahí, no tenía sino una opción: o les perdono o quedo corrompido para toda la vida, ¿no? No eran sino 2 caminos, porque
perdonarlos tenía que ser perdonar 6 meses de torturas, el robo, la tortura a mi familia, todo lo que me pasó. Y lo otro era creer en Dios, confiar en Dios, sanarme y saber que Dios me iba a proteger a pesar de todas las dificultades en que salí, tanto emocionales, psicológicas, físicas, económicas, en todo sentido estaba roto. Sin embargo, el Señor me dio la fuerza de elevarme hasta el punto de perdonar a esos guerrilleros, de olvidarme del dinero, de olvidarme de ponerme a quejarme por las torturas, por las heridas que traía, por todo, y poco a poco me fue sacando de eso, hasta el punto que muchas veces, esto ocurrió ya hace 24 años, pero muchas veces estoy narrando mi testimonio de cuando el Señor se me apareció en ese secuestro y parece que estuviese narrando la historia de otra persona. Cuando hablo de la guerrilla, las torturas, todo, suena como si fuera otra persona, porque ya quedó trasladado como a otra dimensión. Ya no lo llevo como en mi sangre, no lo llevo en mi carne, sino que está en mi vida, pero está en un lugar donde no me afecta, ¿sí? Y yo pienso que uno puede llevar la historia de su vida a un lugar donde no lo atormente a uno, donde no lo afecte, donde no lo influencie, porque Dios le puede dar a uno esa gracia. La vida de uno no hay que olvidarla, ¿no? Uno no debe olvidarla. Es como cuando usted tiene un accidente en una esquina de su ciudad. Todas las veces que pase por ahí, ahí está ese accidente. Pero lo importante es que no todas las veces que pase por ahí usted tenga miedo y usted tenga pánico y usted tenga, ay, que no hubiese sucedido esto mejor. Nada de eso, sino que usted pasa por ahí está su cicatriz, ¿no? Pero usted pasa por ahí y eso ya pasó, ya lo superó. Eso vive en otro lado de su vida, pero está en su memoria, pero en la memoria buena. No está en la memoria traumática ni en la memoria mala. Por eso, cuando tenemos conciencia de lo que es trascendencia, que quiere decir nosotros trasladamos todo lo que vivimos en esta vida, lo trasladamos a la dimensión del espíritu. Y en esa forma no vamos acumulando eventos naturales en nuestra sangre, en nuestra carne, sino que vamos convirtiendo el paso que vamos dando en esta vida en una entrada a la plenitud de la vida que es el mundo espiritual. Por eso hay que tener esos ojos puestos allá. Hay que hacer un esfuerzo grande por hacer un ejercicio espiritual permanente, de colocarnos en la vida eterna. Ese es un ejercicio muy bueno. Yo le digo a la gente cuando predico retiros largos y al final les digo, hay que hacer algo muy importante al final de este retiro y si no, no hicimos nada. Lo que vinimos a hacer no vale nada. Y es que nosotros debemos convencernos de una verdad que no podemos cambiar y que es la única para nosotros que estamos peregrinos en este mundo de tránsito, y es nuestra santidad. La mayoría de los católicos que yo conozco nunca le han pedido a Dios la santidad. Yo le digo a la gente católica, miren, ¿usted se acuerda de haberse arrodillado alguna vez en su vida y haberle pedido a Dios que lo haga santo? Con todas las fuerzas de su ser, que se ha arrodillado, digo, Señor, hazme santo, es lo único que quiero, hazme santo. ¿Cuántas veces lo ha pedido? Porque les digo algo, si usted nunca ha hecho eso, usted no ha comenzado a caminar hacia el Espíritu, no ha comenzado, no ha dado un solo paso. La gente puede vivir una vida muy religiosa. Yo conozco gente que vive de retiro en retiro, de peregrinación en peregrinación. Son los primeros en todas esas actividades. Se conocen todos los mensajes de la Virgen, saben de todo, lo místico, las revelaciones, todo se lo saben.
pero jamás han dado un paso para buscar la plenitud de la vida en la santidad. Siguen siendo criaturas muy de la carne, muy terrenales, alimentándose de leche, como dice San Pablo. No se han atrevido a comer el alimento sólido. Y el alimento sólido solo se come cuando usted se atreve a ser valiente, se arrodilla y le dice al Señor: yo sé que solo los santos entran al cielo, y yo quiero que ese sea mi destino, solo al cielo quiero entrar, y por lo tanto te pido mi santidad, te la pido, no importa lo que tenga que suceder en mi vida, para lograrlo yo quiero mi santidad. Ese es el momento grande de su vida. En ese momento salta su ángel, salta y dice: finalmente entendió. Si es todo el cielo entero diría: entendió, entendió. Ese es entender la clase a la que me refería en la pasada reflexión. Si nosotros no tenemos eso claro, no estamos en nada, porque no estamos creciendo espiritualmente. No hay ningún crecimiento espiritual en su vida si usted no sabe que tiene que santificarse ya, que tiene que buscar la santidad ya. Miren ustedes algo increíble con relación a nuestra existencia en Dios. Dios nos creó en un instante. Ustedes saben eso. Él sopló la vida en el vientre de nuestra madre, en un instante. Y en un instante nuestra voluntad se puede someter a Dios, y Dios en un instante nos transforma. Pero necesitamos someter la voluntad. Ustedes saben que uno puede cometer un pecado mortal voluntariamente, pero uno no puede liberarse de un pecado mortal voluntariamente, porque voluntariamente se encadenó el diablo, y solo la iglesia lo puede liberar a uno del pecado, con la confesión, con la absolución. Pero hay algo muy importante de entender. Si nosotros sometemos voluntariamente la voluntad a Dios y le decimos: sé y sé y sé en el fondo de mi corazón que yo tengo que ser santo para llegar a ti. Yo sé, pero sé que no lo puedo hacer solo, que yo solo no lo logro, pero sé que si tú me das la gracia de unirme a tu Hijo y de estar en esa cruz con Él, yo llego, pero necesito que me des esa gracia, y yo la quiero. Y estar sincero, estar verdaderamente comprometido. ¿Y saben por qué tanto católico le tiene miedo a eso? Porque creen que Dios los va a zarandear de la forma más increíble. Mínimo se imaginan que van a estar estigmatizados, ¿no? Pero no es así. Porque Dios a cada uno lo purifica de acuerdo a su estructura en la que lo creó. Dios a cada uno nos creó y tenemos una fibra particular de la cual estamos hechos, y nunca nos pone una carga que no podamos soportar. Solamente Satanás hace eso. Cuando usted está en pecado mortal, el diablo le pone cargas que lo deforman a usted, que usted no puede cargar, porque Él lo odia a usted y lo quiere destruir. Pero Dios nos ama, y cuando Él nos toma y nosotros nos entregamos a Él, Él nos purifica, Él nos moldea, pero nunca nos pone nada que no podamos soportar. Y eso lo debemos tener claro, porque es un Dios justo, un Dios bueno. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo de entregarnos a Él? Claro, ¿quién sabe cómo nos irá a moldear si nosotros le pedimos lo más importante de nuestra vida, que es nuestra santidad? ¿Quién sabe? Ustedes saben que San Pablo dice: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es lo que dice con mucha claridad. Mucha gente anda buscando la voluntad de Dios en sus vidas. Dice: ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Y a veces encuentro una señora con 4 hijos, con el esposo, y está preguntando qué quiere el Señor de ella. Yo digo: pero Dios, pero ¿cómo no mira esos 4 niños, ese esposo, ese hogar? ¿Usted cree que quiere estar más claro lo que Dios quiere de usted? Quiere que usted eduque a sus hijos, que los ame, que los santifique, que sea fiel a su esposo, que ame su hogar. Esa es la voluntad, está muy claro. No busque más, ¿no? Y otra cosa es, Dios quiere que nos santifiquemos. Esa es su voluntad.
para que podamos entrar al cielo, porque Él nos quiere salvar. Y a Él no le importa que usted sea bombero, que usted sea poeta o carpintero. Él lo acompaña. Él quiere que nosotros decidamos. Él quiere que nosotros utilicemos los talentos que nos dio, la inteligencia que nos dio, nuestras capacidades, y que nosotros nos vayamos hacia allá donde nos está llamando el corazón, que es nuestra vocación. Y Él camina con nosotros, Él nos acompaña, Él se va con nosotros. Ahora, sabemos una cosa muy claramente, y es que nadie se hace católico por voluntad humana, porque esta es la iglesia del Señor. O sea, todos hemos sido escogidos con nombre propio para ser miembros de su iglesia, enlistados en su ejército, porque nosotros somos el ejército que protege las almas. La salvación es para toda la humanidad, pero nosotros como ejército de Dios estamos encargados de la seguridad de las almas. Yo siempre le pongo como ejemplo a la gente, el ejército mexicano, por ejemplo, está encargado de protegerlos a ustedes de todo peligro, tanto exterior como interior del país. Es un ejército de la seguridad para toda la nación. Pero los soldados del ejército son tan mexicanos como ustedes, son ciudadanos, tienen los mismos derechos, y a eso me refiero, que el que es católico y está enlistado en la milicia de la iglesia es el militante que está encargado de la seguridad de todas las almas de toda la humanidad. Por eso no quiere decir que solo el ejército se salva, no, todos somos hijos de Dios y la salvación es para todos. Ahora, al final de esta vida, cuando una persona muere y no conoce a Dios, porque fue un pagano, porque no sé qué, por cualquier circunstancia, esa persona tendrá que vivir la experiencia que tendrá que vivir ante el tribunal de Jesús. Pero todo el que entra a la gloria de Dios es cristiano, porque Jesús es el juez. Entonces, al final, la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Lo que pasa es que hay que entenderla cómo. Todo el que se presenta ante el tribunal del Señor se presentará con sus obras, y sobre esas obras será juzgado o será glorificado. Porque miren ustedes que no toda alma encuentra a Jesús como juez. Porque un alma buena lo encuentra como ese divino amor que la recibe y la funde en su amor. Pero el que llega incompleto por alguna razón, el Señor lo purifica en el purgatorio, pero la recibe con ese amor. Pero sin embargo, cualquier persona que muera, una cosa que yo he visto con claridad sobre eso es que todo ser humano en el momento de la agonía tiene una iluminación de la conciencia, todo ser humano. Es la justicia de Dios. Y entonces tiene la oportunidad de, al ver la plenitud de la verdad, antes de desprenderse del alma, porque todavía está en el estado de la gracia, puede arrepentirse y salvarse. Ustedes se sorprenderán que muchas personas, a pesar de en la agonía tener esa iluminación de conciencia, rechazan a Dios y se condenan. Es algo inconcebible para nosotros, pero así es. Y seguramente ustedes han conocido en sus vidas personas que no aman, que no quieren ser amadas tampoco, que no perdonan, que son duras, que no tienen amor, así. Yo no sé si ustedes habrán conocido gente así, yo he conocido gente así. Es verdad que existen, y estas personas se pueden condenar, porque en el momento de la muerte tampoco se arrepienten y tampoco aceptan el amor de Dios. Por eso es una realidad que debemos tener clara en nuestra vida, pero al fin lo que importa de todo lo que estamos hablando aquí es que nosotros debemos estar conscientes todo el tiempo que esta no es nuestra casa, nosotros no somos de acá. Yo siempre le digo a la gente, mire, escuche las palabras de su rey ante Pilatos. ¿Cómo le responde con esa claridad? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme.
Y es increíble eso porque si nosotros somos de Cristo, si hemos sido bautizados en Cristo, eso quiere decir que estamos en camino al reino de nuestro Rey, al reino de Cristo, que no es de este mundo. Y por eso es tan importante enfocarnos en ese reino. Y ese reino no está acá. Está entre nosotros por medio de su Santo Espíritu. Claro, ya está acá. Ahí está en ese sagrario, aquí al lado nuestro. Ahí está en nuestro corazón por el bautismo. Ya está acá el reino de Dios. Pero el reino no es de este mundo. Quiere decir, aquí no lo habitaremos como habitamos este mundo acá. No, nosotros nos trasladaremos. La prueba está que cuando ustedes observan eventos como la ascensión del Señor, el Señor ascendió, se fue, o sea, Él se fue. Y luego escuchamos de la asunción de la Virgen, se la llevaron, por eso fue asunta, se la llevaron, también se fue. Y cuando la Virgen aparece, desciende. La prueba está que la mayoría de las veces queda parada sobre una nube o por allá arriba, o no sé, porque es un ser celestial. Entonces, al entender eso, estamos viendo a dónde pertenecemos. Y el mismo Jesús dijo, me voy, y allá donde estoy yo estarán ustedes, me iré a prepararles un lugar. Esto es demasiado importante para nosotros tenerlo claro, porque eso nos da a nosotros en nuestro corazón una luz que permanece en nosotros caminando sin enamorarnos de la vida temporal, porque ahí es donde está el secreto. Entre más consciente y desprendido usted esté del mundo temporal, más libre es su corazón, más libre su espíritu. ¿Y saben qué da la libertad espiritual? Da amor. Cuando usted es libre espiritualmente, usted tiene caridad. Porque miren, las personas que no tienen caridad no la tienen porque están frustradas, amargadas, preocupadas, ansiosas, desesperadas. ¿Y saben por qué? Porque no les va bien en el mundo, porque no tienen lo que quieren, porque les están pasando cosas terribles, entonces están mal y no tienen paciencia, ni tolerancia, ni compasión, porque las cosas no están bien. Y resulta que no están bien es porque están tratando de controlar su vida temporal. Y entonces cuando uno habla con ellos dice, ¿por qué será que todo me sale mal? ¿Por qué será que no importa lo que yo trate de hacer, al final siempre fracasa? Y esto y lo otro. Y uno dice, pero hay que entender una cosa, el Señor nos advirtió que la felicidad no la encontraremos en este mundo. Hay mucha gente que triunfa en este mundo, yo conozco mucha gente así, yo fui uno de ellos por muchos años. La prosperidad, la fama, el poder, todas esas cosas suceden, hay gente que le ocurre eso, pero le cuento una cosa, toda la gente con la que yo conviví por más de 20 años, que era la bandera, la prosperidad total, del éxito, de la fama y el poder, nunca conocí ninguno de ellos que tuviera paz interior, ninguno. Todos estaban siempre ansiosos de buscar más, de tener más, de hacer más cosas. Nunca podían sentarse en paz a disfrutar lo que tenían. Y tenían 10 mansiones, no sé cuántas cosas, y no era suficiente nada de eso. Nada de eso. Era una ansiedad por tener más, por asegurarse que la gente cada vez los admire más y más poder. Y todo eso es una muerte, ¿no? Es una muerte. Eso no tiene vida. Por eso, entender bien el sentido de la vida eterna es estar libre, tener la verdadera libertad. Muy importante, demasiado importante. Si logramos eso, estamos libres. Estamos libres y tenemos los ojos donde debemos tenerlos. Y miren, es muy importante que nosotros hagamos lo mejor que podamos hacer de este pedacito de tiempo que tenemos. Dios quiere que seamos muy creativos, muy productivos y que demos lo mejor de nosotros.
A algunos el Señor nos confía mucho, a otros poco, a otros nada. Realmente hay gente que vive en una total miseria. Sin embargo, Dios les confió la vida, aunque esté viviendo en esa miseria, y cada uno tiene que responder por lo que Dios le dio. Pero no es pecado tener prosperidad, no es pecado ser creativo y producir muchas cosas que siempre y cuando sean para la gloria de Dios y el beneficio de mucha gente. ¿Cuántas personas por sus talentos son capaces de proveer trabajo? Proveer trabajo para miles de personas. Por sus talentos son capaces de hacer eso. Dios ama eso porque está haciendo el bien, está haciendo algo bueno y no importa a qué nivel tiene su prosperidad. A Dios no le importa que usted sea muy rico, siempre y cuando esa riqueza sea para Él, para glorificarlo a Él. Esos son los ricos de Dios. Miren ustedes, uno de los más cercanos amigos de Jesús eran Lázaro, Marta y María, que la misma escritura decían que eran gente muy rica de la Judea. O sea, el Señor no tenía problemas con eso, porque no vemos que Jesús solo se sentaba con la gente que vivía en chozas por ahí a la orilla de un río. No, Él también se sentaba en banquetes con gente que tenía mucho, eso. Entonces, con eso nos enseñaba. Él no vino a condenar las actividades que tenemos nosotros en este mundo. Él vino a acompañarnos y a enseñarnos de que sin importar lo que hacemos en esta vida, que lo hagamos para glorificarlo a Él y para beneficiar a todos los que Dios nos confía. Y entre más hagamos eso, más lo glorificamos. Y en algunos casos, Él nos llama a vocaciones particulares. Miren la vida religiosa. Un religioso que vive fiel a Dios es una antorcha de luz por medio de la cual Dios está salvando almas cada instante. Mientras el religioso respira, mientras duerme, mientras barre, mientras cocina, mientras lee, el Señor está salvando almas. ¿Por qué? Porque ese instrumento se le entregó a Dios 100% y no le pertenece sino a Él. Y esto qué lindo que es, ¿no? Y cada uno de nosotros vivimos un estado diferente y en ese estado tenemos que santificarnos. Y es lo importante, santificarnos en el estado al que Dios nos llamó. Voy a terminar con una lectura de la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. La generosidad de Dios. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia activa, a la paciencia activa la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. Pues estas cosas, si las tenéis en abundancia, no os dejarán inactivos ni estériles para el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista, ha echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así nunca caeréis, pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios.